Conversamos, Magdalena, hoy a la mañana con Ismael, también con Martín Redrado, con Gabriel Rubinstein, incluso también con el propio Agustín Datelis, que es un economista kirchnerista, de el dólar contado con liqui. Este gran dólar que ha generado una polémica impresionante, que ahora el gobierno va a combatir, según dicen, con la mano dura que viene a poner Vanoli al Banco Central. Pero recordamos que hace unas semanas habíamos hablado con Miguel Ponce, que era gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara de Importadores, y nos había comentado que había como una suerte de, si se quiere, decisión o sugerencia del gobierno, o en realidad costumbre de facto, costumbre de hecho, de empezar a los importadores que tengan que trabajar con ese dólar llamado contado con liqui. Y entonces la pregunta es, el gobierno que hace unos días fomentaba este dólar, o por lo menos sugería este dólar para los importadores, ahora lo combate. Está Miguel Ponce del otro lado de la línea, aquí junto a Magdalena Ruiz Guiñazú, Maru Dufar, los saludamos. ¿Cómo le va, Miguel? ¿Qué tal, Diego? Alegría estar de nuevo con ustedes, y mi saludo, por supuesto, a Magdalena y también a Maru, desde ya. En aquel momento yo había tenido una comunicación con el entonces presidente de Fábrega, ¿no es cierto? Y habíamos aclarado que, por supuesto, la normativa indicaba de que todas las operaciones de comercio exterior tenían que hacerse a través del MULC, el Mercado Único Libre de Cambio, que implicaba el dólar oficial. Pero todos los días, Diego, y esto me parece muy importante porque los medios todavía no están reflejando su verdadera dimensión, todos los días tenemos una noticia que complica el panorama del comercio exterior y de nuestras industrias productivas. Vos fíjate lo que acaba de aparecer ahora. En este momento, las dos principales líneas comerciales, de líneas de carga, ¿no es cierto? Sí, de flete marítimo. Maersk y Hamburg Süd le acaban de avisar a nuestros socios, a sus clientes, que a partir del 15 de octubre, o sea, en pocos días más, lo que antes se pagaba, los fletes que antes se pagaban en pesos y en oficinas locales, ahora tienen que pagarlo en dólares y en cuentas abiertas en el exterior. Pero entonces, Ponce, perdón. Esto es una barbaridad. Pero, Mediterranean Shipping también. Mediterranean Shipping también, y se van a sumar varias, porque como estas dos son todas, líderes, una es alemana y la otra es danesa, se van a sumar varias más, y esto implica un impacto sobre la actividad. Va a complicar sensiblemente la actividad. Muchos van a tener que reemplazar este servicio de flete por otras líneas marítimas, y en segundo, porque al tratarse de grandes referentes, estas dos van a verse imitadas seguramente por otras líneas. Esto implica un costo, implica perder mercados internacionales, implica mano de obra, como lo tratamos en el programa de Magdalena hace muy pocos días en su programa de televisión. Esto implica directamente golpear la mano de obra nacional. Pero, Ponce, entonces la deuda de los importadores, que tengo entendido que es de 5.000 millones de dólares. 5.200, 5.500, bueno, de acuerdo a distintas evaluaciones. Digamos, es tan astronómica la suma que... Sí. La deuda que no es del retraso de pago de importaciones ya efectuadas. El 50% corresponde a la industria automotriz, el 25% corresponde a las armadurías de tierra de fuego, y el resto se distribuye entre otros sectores. Ahora, por ejemplo, con estos números... Sí. ¿Cuál sería la posibilidad, la salida? ¿Un bono, por ejemplo? La única posibilidad de salida cierta es que se vuelva a los mercados de financiamiento internacional. Es muy posible que saquen un bono, es muy posible que encuentren algún tipo de ingeniería financiera para evitar que aquellos sectores que hoy son acreedores del exterior y que ven que se retrasa la posibilidad de cobrar lo que ya han enviado, comiencen a hacer como hicieron hace 15, 20 días atrás en Tierra del Fuego, donde empezaron a dejar de enviar los insumos para el armado de teléfonos celulares, de laptops, ¿no es cierto? Sí. Usted hoy va de 100 modelos de teléfonos celulares que hay en el mercado, encuentra 60. Eso resiente todo el mercado interno, ¿no? Absolutamente. A ver, ¿cómo lo empezó a resolver el gobierno, o va a intentar resolverlo? A través de cuotificación de divisas mensuales. ¿También para los medicamentos? No, para los medicamentos no. En el caso de medicamentos, yo estoy esperando algo que, Magdalena, contigo lo hablamos más de una vez. Esperemos que esto sea rápidamente eximido del comercio exterior administrado y no tengan que estar llenando de JAI con un tema que no mueve el amperímetro y que es de alta sensibilidad social. Es que las de JAI son un problema también, porque bueno, ayer hablaba con un especialista en este tema y no recuerdo ahora los números, pero me decía como la cantidad que se pide y lo poco que se aprueba. 6.000 por día aproximadamente, pero además
Anteriormente vos tenías una situación que era la siguiente: la declaración jurada anticipada de importación era condición necesaria y suficiente para la realización de la operación. Sí. Ahora, desde hace 15 días, 20 días, ha entrado un nuevo jugador, que es el Banco Central. Entonces, vos podés tener la declaración jurada anticipada, pero esto ahora ha pasado a ser condición necesaria. Para que sea suficiente, el Banco Central te tiene que autorizar los dólares. O sea, ni siquiera con la de JAI. Claro, la de JAI vos podés, tenés la autorización de importar, lo que pasa es que después tenés un segundo paso que es igual de engorroso, que es conseguir esos dólares. Que además pasó ahora a ser la última palabra, con lo cual la Claro. última palabra que antes la tenía el secretario de Comercio, ahora la pasa a tener. Por eso es que para nosotros es tan sensible quién ha sido designado, quién es designado presidente del Banco Central. ¿Y creen que va a empeorar la cosa con respecto a digamos, antes era Juan Carlos Fábrega, ahora es Alejandro Banoli? ¿Ustedes creen que va a ser mejor o peor? Nosotros, ¿cómo es que se dice en el campo? Yo soy del interior, hay al rengo para verlo andar hay que dejarlo cojear, o para verlo cojear hay que dejarlo andar. O sea, usted dice que hay que ver lo que va a ocurrir. Ahí está, yo digo sí, es muy pronto. Los pingos se ven en la cancha. Ahí está, todavía nosotros no hemos tenido una audiencia oficial, seguramente como Cámara vamos a tener que tenerla, sobre todo si el Banco Central va a seguir jugando el rol que jugó en las últimas semanas, y seguramente luego después de esto escucharemos. ¿no? Miguel, la última vez que hablamos de este tema, porque esto ya, digamos, este problema era preexistente a la renuncia de Juan Carlos Fábrega, un poco lo que usted nos contaba era que si uno le planteaba al gobierno, mire, Fábrega, Kicillof, Cristina, sea quien sea, yo aquí tengo una de JAI, es decir, tengo el papel que me permite importar, necesito dólares. De alguna manera el gobierno no obligaba, pero sugería, o por lo menos no miraba mal, si ese importador iba a conseguir esos dólares al mercado del contado con liqui. Pero ahora parece que si uno va al mercado con liqui es prácticamente una antipatria y un destituyente, y ha cambiado mucho el humor con respecto a eso. Este es un tema, Diego, que vos estás poniendo el dedo en la llaga. Este tema tiene que ser clarificado por el propio gobierno. Hasta donde nosotros entendemos, el contado con liqui no es una operación ilegal. No es una operación ilegal. Está reglamentado su uso. Si no, la bolsa sería cómplice de una ilegalidad. Entonces nosotros, obviamente, a partir de la palabra del Banco Central, ratificada en un hecho insólito, vos recordarás, Diego, porque ese día salieron 2 comunicados simultáneos. Después que yo salí a aclarar porque él me pide que yo invoque su nombre ratificando que había que usar el dólar oficial, es decir, el MULC, 7 horas después, el Banco Central saca un comunicado y el Ministerio de Economía saca un certificado. Un comunicado. Hablamos ese día aquí en el programa, me acuerdo. Pero horas después la presidenta los reta por televisión. Bueno, estas son las contradicciones, ¿no es cierto?, del discurso. Es de la misma manera que hace 2 semanas atrás estaban invitando a hora 12, que nos traía unas reminiscencias de la hora de otra naturaleza y de tiempos más esperanzados. El ahora 12, en cambio, está indicando que vayan a comprar electrodomésticos, vayan a comprar bicicletas, vayan a comprar motos, y después nos paran los insumos para la fabricación de esto. Estas son las contradicciones que tenemos que ir salvando. Esperemos. Ponce, vuelvo a la deuda de los importadores, que usted señalaba que 5.700, 5.000... Entre 5.200 y 5.500. Millones de dólares, ¿no es cierto? ¿Cuánto influencia en esta deuda, en estos números, ¿no es cierto?, la enorme cosecha de soja de Estados Unidos, que hace que tengamos menos compradores para la nuestra? En todo caso, en esos números, no porque esos números son independientes y son históricos. Esos números, ¿cómo se generan, Magdalena? Se generaron cuando a fines de enero el ministro Kicillof le pidió a los 80 importadores más importantes de Argentina, que manejan el 85% de las divisas necesarias para importación, que postergaran pagos, aumentaran los plazos de pago, llevándolos a sus tiempos históricos. En aquel momento, fines de enero, se estaba pagando a 45, 50 días, y él pidió que se fuese llevando a 110 días o más. Obviamente tenía alguna autoridad para hacerlo, porque a los sectores a los que le estaba pidiendo nunca, ni Moreno, ni la administración de Costa Española habían parado casi nunca una de JAI. Entonces tenía como algún derecho para pedirles ese reclamo. Resulta que se va armando todo esto en aras de ¿qué? En aras de que estábamos, entre comillas, volviendo a los mercados de financiamiento internacional. Ya habíamos arreglado con YPF, se estaba terminando el tema del CIADI, estaban corrigiendo retroactivamente los números tal cual era uno de los planteos en el INDEC,
y se iba camino al último punto que faltaba. Se estaba por arreglar el Club de París y el último punto, ¿cuál era? El más chiquito, el más barato de todos, que era el de los holdouts. Por lo tanto, todo el pedido estaba vinculado a que iban a entrar los dólares de la cosecha y aquí íbamos a volver a las fuentes de financiamiento internacional. Ahí voy. Esto no ocurrió. La fuente de financiamiento a través de las cosechas nuestras de soja, por ejemplo, ha bajado. Por supuesto que ha bajado, y ha bajado mucho, ha bajado los precios, ha bajado las cantidades, ha bajado esto que tú decías adelante, y lo que ha quedado en claro es que la única fuente genuina de generación de divisas es el saldo de la balanza comercial. La presidenta de la Nación, yo lo recordaba el otro día en la charla con Diego y con Jorge, había dicho en la bolsa, vamos a mantener a rajatabla el saldo de la balanza comercial. Si llevamos 10 meses de caída de exportaciones y nada indica que vaya a producirse un rebote, nos está diciendo, señores, vamos a seguir apretando también las importaciones, y por eso el mes de agosto fue el peor mes del año. 20% cayó las importaciones en agosto. Septiembre viene aparentemente en la misma línea, y por lo tanto es de esperar que ya esto se nota como es evidente, y lo reflejaba Ismael en sus artículos de hoy, en la mano de obra. Ponce, vuelvo al contado de liquidación, porque digo, a partir de lo que dice y del escenario que se plantea, y estaba leyendo acá que el fiscal Gonel, a cargo de la Procelac, dice que adquirir dólares vía contado con liquidación no es ilegal, salvo que sea de manera sistemática y en grandes cantidades. Lo que dice de alguna manera Gonela es que hay que ver la intención que tiene quien adquiere esos dólares. Pero lo que pienso es, un importador compra de forma sistemática y en grandes cantidades, ¿no? Depende. A ver, hay declaraciones juradas de 20.000, 30.000 dólares, hay declaraciones juradas de más de 300.000. Ya el Banco Central intervino bajando el techo de 300.000 a 150.000, a partir de lo cual hay que pedir autorización. Claro, Ponce, pero lo que dice, por ejemplo, lo que dice Maru es, si yo importo hojotas, sí, importo todos los meses 30.000 dólares de hojotas, sí, a la mirada fría de los números te puedes decir, mirá, este señor especula, todos los meses invierte, compra en el contado con liqui 30.000 dólares, es un especulador financiero, métanlo preso, y en realidad está importando hojotas. Las reglamentaciones del comercio exterior nos dicen que tenemos que trabajar en el MULC, en el mercado único libre de cambio. Nosotros queremos tomarle la palabra al gobierno, al expresidente Fábrega, y supongo también a la presidenta de la Nación, y que los dólares para la importación de insumos, particularmente para el sector productivo, teniendo en cuenta que arriba del 90% de lo que está entrando al país es insumos para la producción, el agro, la industria y la infraestructura de servicios públicos y privados, esto no puede ser detenido. Ponce. Esta es la sensación nuestra y nos vamos a aferrar a ello. Obviamente la primera audiencia que tengamos con el nuevo presidente del Banco Central, esperemos clarificar esto. ¿Ya la pidieron a la audiencia? La audiencia está pedida, por supuesto. Ahora, a propósito de clarificar, usted ha usado una palabra, Ponce, muy importante. ¿Es cierto que el hermano del doctor Fábregas tenía una cueva? Yo desconozco absolutamente. Yo estuve trabajando 10 años junto con Fábrega en el Banco Nación. Yo era el coordinador de la Red Nacional de Centros de Negocios PYME del Banco Nación, y Fábrega era uno de los gerentes más eficientes. En aquel momento él fue el autor del primer fideicomiso productivo que se efectuó en Mendoza entre el Banco Nación, las bodegas y los viñateros, que permitió que a partir de ese fideicomiso no se perdiera más una cosecha de vid, porque se compraron unas telas, unas mallas antigranizo que daban garantía de que la cosecha iba a poder ser efectuada. Entonces, yo ni siquiera sabía que él tenía un hermano, con esto le digo todo. Lo que me parece muy triste es que nos enteremos, como nos enteramos en el día de hoy, de que empezó la guerra de carpetazos, ¿no? No, sí, lo que pasa es que además se supone que en el más alto nivel, ¿no es cierto?, del gobierno, no pueden ignorar si hay cosas que son ciertas y son reprobables. Revela quizás un descuido y una desprolijidad que llama particularmente la atención. Y además, si esto fuera verdad, ¿cómo pueden haber demorado hasta el momento de exigirle la renuncia al doctor Además, Fábregas? Magdalena Fábrega es un hombre que viene trabajando desde hace mucho tiempo con Néstor Kirchner, directamente. Además es un bancario histórico. El padre de Fábrega era amigo del padre de Néstor, era el jefe de la banda musical en Río Gallegos. Los que
se conocen desde pantalones cortos, hicieron toda la primaria juntos en distintos grados. O sea que algún datito sobre el hermano de Fábrega Néstor tenía, ¿no? No podían ignorar, claro. Ponce, usted sabe cómo funciona esto y nosotros en la mesa también. Digo, sí. Inclusive si uno habla con gente de Casa de Gobierno, cuentan que no hace mucho el ministro de Planificación, Julio De Vido, como venía haciendo Fábrega en los últimos meses, había presentado también su renuncia y mostrado su intención de dejar el gobierno, y la respuesta fue: usted se va, pero se va preso. Bueno, preferiría no entrar a calificar estos temas que no tienen chica que ver. Maru, las cosas que sabe. Maru es especialista en traer este tipo de cosas y además porque es periodista, intentar que opinemos sobre temas de los cuales ni estamos enterados. Bueno, no, hace que no muy bien escuchado su nada, trabajo. Ponce. Hace muy bien su trabajo. Miguel Ponce, gracias por esta comunicación con nosotros. Aquí Magda le quiere hacer la última consulta. Por favor, Magda. Pero una comunicación que nos deja también un saldo muy importante acerca de lo que hablábamos recién. Es que si hay irregularidades, resulta que recién se dan a conocer cuando la persona ha caído en desgracia. Claro, ese es un tema. Y por otro lado... ¿Cuál es el medio moral en el que nos estamos moviendo o en el que se mueven las dirigencias del Estado? Sí, y además en la cotidianeidad la aparición de permanentes problemas para trabar la actividad productiva nos tiene que preocupar mucho. A lo que contábamos, con lo que abríamos la nota, hay que agregar que hay 3 barcos de gas parados en Bahía Blanca porque no están los dólares. Sí, ayer lo hablábamos. Son 50 millones. Así es, sí. Y con una multa de 75.000 diarios. Por cada barco. Por cada barco, es una barbaridad. Y esto mismo se puede repetir en otro de los puertos donde también se producen este tipo de actuaciones, no solo Bahía Blanca, ¿no? Ponce, una última cortita que me quedé pensando, no, digo, esta cuestión del pago en dólares... Esta no va en la dirección de las otras, ¿no? No. El otro fue un comentario, Ponce, el otro fue un comentario. Se va Ismael, que es el que suele morder, y apareces vos. No, fue un comentario inofensivo. Lo que le quería preguntar era si esta nueva disposición de pago en dólares y con depósito en el extranjero a las empresas que hacen el flete marítimo va a encarecer, digo, claramente el mercado y se va a trasladar... ¿se va a trasladar al precio final del producto importado? Y vos, no solo el del producto importado, esto también afecta a nuestras exportaciones. Sí, bueno, esto es para todos los fletes de la mercadería o los insumos que entran y los fletes que exportamos. Claro, pero estaba pensando en el producto en góndola, que sube por diferentes cosas, digo, todos los días. Además, ahora esta va a ser una variable que va Una más. Lamentablemente. Bueno, Miguel Ponce, muchas gracias por la comunicación, Diego, Maru, Magdalena, un gran placer estar con ustedes. Hasta luego, el gerente de Relaciones Institucionales de la Cámara de Importadores. Vos sabés que recién